Hola, muy buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid de la ciudad de Chicago. Muchas gracias a todos por conectarse en el día de hoy, 19 de julio del 2021, a nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Ofrezco disculpas por haber pospuesto la sección de hoy una hora más tarde pero un evento personal no me permitió estar con ustedes hoy a las 6 de la tarde, hora Chicago, hora Colombia. Pero bueno, nunca es tarde para que nos encontremos y hablemos de actos deshonestos. Muy posiblemente ayer o durante el fin de semana vieron y tuvieron la oportunidad de leer un artículo súper interesante sobre la predicción de los actos antiéticos o los comportamientos antiéticos. Para el día de hoy, yo quiero hacer énfasis en este artículo porque nos ayuda mucho a entender qué es lo que pasa en las organizaciones, especialmente con los cargos alto, de alta envergadura, aquellos cargos que son, digamos, supremamente importantes en las organizaciones, pero que de igual manera el ejemplo de estas personas que trabajan en estas posiciones, pues se refleja hacia toda la organización. El artículo está en inglés, yo voy a resumírselos para que tomemos las ideas más importantes, pero ustedes también lo tienen ahí en Facebook y lo tienen en LinkedIn. Si no lo pueden leer en inglés, pueden copiarlo y pues traducirlo en Google y con seguridad van a tener muchas de las ideas o las ideas más importantes que pues esta persona quiere comunicar. El artículo se llama La ciencia de predecir los actos antiéticos y tóxicos en el trabajo. Lo escribe Tomás Chamorro. Él es una persona que se ha dedicado en su vida a ayudar a, a las áreas de talento humano a entender el personal. Prácticamente lo que él hace es estudiar la persona y ayudar en las áreas de recursos humanos y talento humano a escoger la persona correcta. Él dentro de este artículo trae dos puntos supremamente importantes y dice que nosotros podemos y debiéramos como hacer un estudio de la integridad de las personas, a menos que nosotros querramos perpetuar esos comportamientos de liderazgo tóxico y parásito. Él habla de cómo ese liderazgo que no está basado en la integridad se convierte como en un parásito dentro de la organización. Y el otro punto es acerca de que se puede establecer o hay estudios psicológicos que ayudan a detectar los comportamientos antiéticos antes de que sea demasiado tarde. A ver, a mí porque me interesa mucho este artículo, eh, que por cierto lo encontré casi que por casualidad, y es porque nosotros en No Fraud, con The Fraud Explorer, hemos venido trabajando en el comportamiento de las personas. Eso se llama User Behaviors Analytics. Y aunque detectar cuándo se va a cometer un fraude es muy complejo, porque es toda una incertidumbre, sí se pueden establecer modelos que ayuden a entender por qué las personas hacen lo que hacen y modelos estadísticos que nos ayudan a determinar si la persona está propensa o no a hacerlo. Recordemos que Ben Sherwood, esto es una introducción al artículo para que ustedes tengan una idea de lo que nosotros hacemos y por qué el artículo es tan importante. Ben Sherwood se dedicó a estudiar los líderes más importantes del mundo y a estudiarlos desde su comportamiento. ¿Qué pasa cuando hay una crisis? Cuando todo el mundo está feliz, cuando todo el mundo tiene dinero, cuando la economía es bollante, cuando las compañías están creciendo, pues todo el mundo está contento y pues digamos que estamos flotando en cierta certidumbre donde todos están haciendo dinero. Pero el comportamiento de las personas cambia ostensiblemente cuando sucede una crisis. Entonces, Ben Sherwood estudió los líderes más importantes del mundo y detectó que son muy pocas las personas que durante una crisis son lógicas, traen nuevas ideas o se comportan éticamente.
Lo que hizo ACFEC fue traer esa teoría de Ben Sherwood y ahí es donde nosotros tenemos digamos la regla de la propensión al fraude y es que es un 10-80-10, donde dice que el 10% de las personas nunca serían influenciables para cometer un acto antiético a pesar de la incertidumbre, los problemas que tengan o las presiones, y tenemos el otro 10% de las personas que, sin importar si tienen o no una presión, siempre están buscando cómo romper la norma. Y son esas personas que siempre están causando un daño a la integridad de la ética. Y ya en esa concentración, en esa gráfica de Bell, pues tenemos ya el 80% de las personas que solo por hoy no vamos a cometer un acto antiético, pero no sabemos mañana. Y si no lo hemos cometido en el pasado es porque o quizás ya estamos preparados para trajinar o lidiar con problemas, o porque no hemos tenido una crisis suficientemente grande para cometer un acto antiético. Entonces, trayendo esos puntos a este artículo, lo que habla es que muchos líderes tienen esa carencia de integridad, lo cual destruye la sociedad y destruye incluso las familias, empezando por los temas de corrupción. Se dice que, digamos que las pérdidas de corrupción que llevamos este año es más o menos de 2.6 trillones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Y que aún el Banco Mundial todavía está por ahí pensando de que hay hay un trillón de dólares que se han pagado en actos corruptos, digamos, en pasarle la plata al oficial para que pueda hacernos la diligencia. Entonces, habla también de que no solamente el tema de integridad está relacionado con fraudes, sino que ese tema de integridad también está asociado al acoso laboral, al acoso sexual, al bullying, a la intimidación, a causar estrés, digamos, a causar un ambiente tóxico en las organizaciones. Y que tristemente esta es la tendencia que se ve hoy a nivel, eh, digamos, organizacional. Pero lo peor es que cuando se contrata un líder, se está evaluando a esa persona con base en esas habilidades tecnológicas o técnicas que nosotros también ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Entre más técnico sea, pues parece ser que eso es lo más atractivo y no se está midiendo pues la integridad de la persona. Entonces, en esa introducción él nos dice que el ser humano es ambivalente, el ser humano tiene también ese yin o yang, puede ser bueno, puede ser malo, pero entonces, ¿qué vamos a hacer para nosotros poder traer a las organizaciones las personas correctas? Las personas que no tengan compromisos morales o que tengan esa ética disfuncional, muchas veces ya escuchamos ética flexible, ética disfuncional, compromisos morales o deficiencia de la integridad. Entonces, la persona que escribió este artículo habla de 5 cosas que se pueden hacer para adelantarnos o predecir. Vamos a hablar de predecir los actos antiéticos en las organizaciones. Entonces, el primero nos habla de test de personalidades. Dice que se puede evaluar a la persona con diferentes tests para mirar si esa persona tiene ciertos impulsos que la llevan a cometer actos antiéticos. El segundo test es un test de inteligencia y acá nos hace una referencia acerca de por qué las personas más inteligentes tienden a ser más éticas o a tener un mayor compromiso de integridad. Sabemos que en muchas ocasiones algunos fraudes de cuello blanco se cometen por las personas que tienen mayor poder en la organización. Eso no significa que sean las personas más inteligentes. El autor del artículo habla de que existe una relación directa entre ser inteligente y ser ético. Y de hecho trae
una nota, digamos, una nota que Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, donde dice que los líderes deberían ser inteligentes, tener ambición y ser íntegros, pero que si falta la integridad, ser inteligentes y ser ambiciosos nunca estarían alineados, eso sería imposible. Para Warren Buffett, ser íntegros es muchísimo más importante que tener dinero. Entonces, hay esa asociación de los test de inteligencia, o sea, las personas que tienen un alto coeficiente intelectual tienden a ser más éticas, a ser más íntegras. Obviamente hay excepciones, digamos que hay unas desviaciones que nos muestran eh, casos contrarios, pero en general, digamos que la concentración en estos estudios nos dicen que se puede predecir de manera consistente que la inteligencia de la persona va asociada con el tema ético. Adicionalmente, el tercer instrumento nos habla de cómo tener una visión periférica de 360 grados en las organizaciones y tener KPIs, que son Key Performance Indicators, o una forma de medir la reputación de la persona respecto a la reputación de la organización. Habla de que cuando los líderes tienen la capacidad de ser 360 grados, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, de ser holísticos, esas personas muestran unos signos de ética y de integridad. Entonces, las empresas deberían tener unos, digamos, indicadores donde también se valore y se le pueda hacer al ejecutivo, a la persona que está liderando la organización, eh, digamos que feedbacks o análisis o evaluaciones, no solamente de esa parte tecnológica o técnica, sino también de la parte de integridad y ética. La cuarta herramienta que recomiendan en el artículo es mirar el pasado de la persona, es de cómo esa persona se ha comportado a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, porque hay una tendencia a que se conserva la conducta por mucho tiempo. Es decir, si una persona lleva, digamos, 20, 25 años trabajando y siempre ha sido intachable en sus empleos y su familia está bien y socialmente la persona pues se articula bien, pues la tendencia está a que esa persona no va a tener actos deshonestos. De nuevo, siempre habrá, esa es la tendencia, habrán de pronto algunas desviaciones, pero mirar el pasado de las personas y evaluarlo desde esos puntos de vista ayuda también a a modelar, digamos, el comportamiento futuro de esa persona. Recuerden que todos estos pasos están relacionados a modelos, a estudios donde nos pueden decir, donde se puede predecir. Esto no es 100% la fórmula mágica o tener la bola de cristal y decir así tiene que ser, no. Pero en este cuarto punto yo quiero hacer acotación acerca de una herramienta que nosotros creamos, que hablando de fraude del ser, como ustedes bien saben, ha sido algo que nosotros hemos venido implementando desde los últimos 4 años. Y nosotros creamos Driffer. Driffer es una matriz de riesgo que analiza a la persona desde 5 puntos de vista familiar, el punto de vista social, laboral, donde hay como más o menos 590 preguntas que ayudan a modelar digamos, el riesgo que tiene esa persona dentro de la organización. Nosotros creamos Driffer para nuestras investigaciones, para determinar en un proceso de investigación qué tan comprometido o comprometida puede estar una persona o involucrada en un problema, en un caso de fraude o en un acto antiético. Pero poquito a poquito se ha venido implementando también, por ejemplo, para hacer esas evaluaciones del pasado de la persona, para hacer, por ejemplo, ascensos.
para aceptar nuevos cargos, para moverse a otra, digamos, empresa, si es un holding. Entonces también esta herramienta ha sido implementada en varias compañías y ha sido de una gran ayuda, porque no se mira a la persona solamente en esa parte técnica, que posiblemente es muy buena, sino que se analiza a la persona desde el punto de vista del ser y de los comportamientos antiéticos. Por último, perdón, no es el último. Otra de las herramientas que recomiendan en el artículo es el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural de Fraud Explorer. Es por eso que estoy muy feliz hoy hablándoles de este tema, porque esto nos indica que nosotros vamos en el camino correcto. En este artículo dicen que es posible traducir el comportamiento de las personas, el lenguaje de las personas a través de, de sus palabras, de cómo se expresan y elaborar con eso un modelo predictivo para analizar la parte oscura de las personas. Por ejemplo, palabras negativas, agresivas, personas que se creen que están súper confiadas, por ejemplo, lenguaje que es antisocial, que es bastante complejo acerca de la personalidad, ayuda a determinar si esa persona puede cometer o no actos antiéticos. Y eso es lo que nosotros hacemos con The Fraud Explorer. Para las personas que por primera vez se conectan o no saben qué es The Fraud Explorer, The Fraud Explorer es una metodología que creamos entre Julián Ríos y yo, que está basada en el lenguaje natural, en el procesamiento del lenguaje natural y en User Behaviors Analytics, donde nosotros analizamos la data no estructurada que se produce en las organizaciones, que es aproximadamente el 75%, y es la data que producimos todas las personas en un ambiente corporativo en los dispositivos electrónicos de la organización. Toda esa información que todos los días escribimos y que incluso hablamos, esa información es analizada por The Fraud Explorer y hace un match con las expresiones que están en el marco de referencia a la geometría del fraude y de comportamientos deshonestos. Entonces nosotros somos capaces de mapear bullying, acoso laboral, fraude, abuso corporativo, obviamente los temas de corrupción y todos los actos indeseables o comportamientos indeseables en las organizaciones. Entonces aquí confirmamos que en este artículo el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural es una metodología, es una herramienta que ayuda a las empresas a prescribir si una persona puede cometer un acto deshonesto. Y por último, eh, eh, otra herramienta que esta persona, eh, digamos, recomienda es contextualizar los ambientes tóxicos, esas culturas corporativas que son tóxicas, donde la gente se siente incómoda trabajando, donde las personas sienten que existe esa flexibilidad ética o se comprometen moralmente. Una de las aristas o ángulos que nosotros tenemos en la geometría del fraude es la cultura. Y lo expresaba yo anteriormente en otra cápsula, y es que las personas pueden comportarse de acuerdo al lugar donde estén. Entonces, si por ejemplo hay una persona que está en Dinamarca, que es un país con índices de corrupción muy bajo, pero esa persona trabaja en una organización donde la cultura es cero tolerancia a los actos antiéticos, hay un compromiso moral de toda la organización, no solamente el tono a la cabeza, sino que también, digamos, las personas que están en cargos medios tienen ese, digamos, ese mismo compromiso, pues la persona no va a tratar de cometer un acto antiético.
Pero si esa misma persona está en un ambiente tóxico, en un país, en una organización donde la corrupción es rampante, donde no se respetan los derechos de las personas, donde digamos que el fraude es una de las condiciones para hacer cualquier transacción, la corrupción, pues muy posible esa persona también se va a ve que su compromiso moral se ve en peligro y esa persona va a actuar de acuerdo a lo que ve en la cultura. Entonces, aquí para contextualizar la última parte, acá en el artículo nos habla de que el tema de la cultura es supremamente importante porque ese puede ser la raíz del problema o digamos que el aspecto donde mejor se puede trabajar en una organización para mantener a todo el mundo alineado con la ética, la integridad, o puede ser incluso la manzana que empieza a dañar las otras manzanas. Entonces, mm, a mí me parece súper interesante este artículo. Cierra hablando de que eh, se puede analizar la propensión a la propensión a los actos deshonestos, a esos potenciales actos antiéticos. Es posible hacer un análisis del comportamiento de las personas antes de empezar a laborar y durante el tiempo que están laborando con nosotros, porque ese es la otra parte. Siempre hablamos de una debida diligencia en términos de prevención de lavado de dinero y saber quién es el colaborador, pero resulta que también esa debida diligencia es una foto en el momento. No sabemos qué puede pasar con la persona durante el tiempo que esté en esa relación contractual o laboral. Entonces un monitoreo es importante hacerlo y pues obviamente todo es basado en el riesgo de la organización. Pues si tenemos un grupo de ejecutivos de alto riesgo o de riesgo medio calificados con un riesgo bastante importante, pues a esas personas hay que estarles haciendo monitoreo para evitar pues que cometan esos actos antiéticos. Habrán políticas de que tienen que presentar la aclaración de impuestos, tienen que reportar digamos, cuando compran ciertos activos, en fin. Pero existen muchas políticas que pueden ayudarle a la organización a prevenir los actos antiéticos, los actos indeseables, esos actos que están directamente relacionados con la ética, la integridad, la moral, el buen comportamiento y obviamente pues que no están alineados con los valores de la organización. Así entonces que recomiendo el artículo, voy a volverlo a dejar acá para que ustedes lo puedan leer. Insisto, está en inglés, pero si no les parece, pues lo pueden traducir en Google. Es bien interesante y ojalá ustedes puedan tomar nota de este tipo de situaciones y ojalá ustedes lo puedan compartir con su área de recursos humanos, porque esto está directamente relacionado con recursos humanos, no con la administración del riesgo de fraude o el riesgo de lavado de dinero. Esto es cómo administrar el personal de manera idónea, pensando en el momento de predecir actos antiéticos. Gracias, Verónica, ella nos habla desde Venezuela. Nos habla Víctor desde Puerto Rico. Muchas gracias por estar aquí. María, un momento, por favor. Nos habla Prim Rosa desde Ecuador, Paola desde Bolivia. Eh, Nos dice aquí Prim Rosa que siempre aprendemos, sí. Este es el tipo de cosas que nosotros debemos tener a la mano, aprender. Yo sé que por época de pandemia ha sido muy difícil volver a la universidad, que hay veces que las personas no tienen el presupuesto, pero este tipo de artículos que son académicos, esto nos ayuda mucho a abrir más nuestro conocimiento y a saber qué están haciendo en otros países. María Trinidad nos dice buenas noches desde Florida Blanca, la ciudad dulce de Colombia, gracias. Loralis está aquí con nosotros también.
ella está desde Venezuela, Aleida está de Nicaragua. Eh, sí, lo voy a colocar el link para que ustedes lo tengan, y Angélica está desde Colombia. Y hola Juan, gracias por estar aquí, tan lindo como siempre. Bueno, me despido de ustedes, muchas bendiciones, cuídense y nos vemos la semana entrante. Hasta pronto, gracias.